20 de enero de 2023, 6 de la mañana. Un hombre de 40 años cruza las puertas de la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Barcelona. No lleva esposas todavía, pero en cuestión de horas va a convertirse en el futbolista más condecorado de la historia en entrar a prisión por un delito sexual. 46 títulos, 3 Champions League, 2 Copas América. Una carrera que lo puso en el podio de los mejores laterales de todos los tiempos. Y ahora una celda de 2 metros por 3 en el módulo de preventivos de Brians 2. ¿Cómo se llega de la cima del Olimpo a la caída más brutal del deporte moderno? ¿Y por qué cada decisión que tomó después de esa noche solo cavó más profundo su tumba? Esto no es solo la historia de un crimen. Es la disección de un colapso en cámara lenta, donde cada palabra, cada versión, cada intento de salvarse aceleró la catástrofe. Y al final, la pregunta que va a dividir opiniones. Cuando todo se derrumba, ¿qué queda de un legado construido durante 2 décadas? La noche del 30 de diciembre de 2022 empieza como muchas otras en la Barcelona de los privilegios. Dani Alves está en la ciudad para ver a su madre. Lleva meses sin jugar en Europa, fichado por los Pumas de México. Una semijubilación dorada después de dejar el Barcelona por segunda vez. Esa noche decide salir. El destino es Sotton, una discoteca de 5 pisos en el Paseo de Gracia, territorio de futbolistas, influencers y dinero rápido. Reserva en la zona VIP. Paga la entrada de su grupo. Champán, música, luces, una noche más. Lo que ocurre entre las 2 y las 4 de la madrugada del 31 de diciembre va a ser reconstruido después por cámaras de seguridad, testimonios de empleados, pruebas forenses y 2 versiones que no coinciden en nada. Una joven de 23 años denuncia una agresión sexual en el baño de la zona VIP. Dice que Alves la forzó, que intentó irse, que él la retuvo. Dice que hubo violencia. Los empleados de la discoteca confirman que la vieron alterada al salir. Uno de ellos señala que estaba llorando. Las cámaras muestran a Alves entrando al baño. Muestran a la joven entrando detrás. Muestran el tiempo que permanecieron dentro. 15 minutos. Cuando ella sale, su lenguaje corporal ya no es el mismo. Dani Alves sale de Sotton esa madrugada y sigue con su vida. Celebra Año Nuevo. Vuelve a México. Entrena con Pumas. Publica en redes sociales. Pero en Barcelona, una investigación judicial ya está en marcha. La denuncia se presentó el 2 de enero. Los mozos empiezan a recopilar pruebas, videos, testimonios, ropa de la víctima enviada a análisis forense. Y cuando los medios españoles publican la noticia días después, Alves se enfrenta a la primera decisión crítica de toda esta historia. Y toma la peor posible. El 11 de enero, sentado frente a las cámaras de Antena 3 en México, Alves niega todo. Dice que no conoce a esa mujer. Dice que nunca estuvo con ella. Dice textualmente: "Yo estaba bailando y disfrutando, como hago en todos lados. No sé de quién me hablan". Es una negación total. Una línea de defensa que parece sólida si eres inocente. El problema es que hay cámaras en Sutton, hay testigos, hay evidencia forense. Y cuando los investigadores contrastan su declaración con las pruebas, todo empieza a desmoronarse. El 20 de enero, Alves aterriza en Barcelona. Se presenta voluntariamente a declarar ante el juez. Según su abogado, viene a aclarar un malentendido. Según la fiscalía, viene porque saben que si no lo hace, la orden de captura internacional está lista. Entra a la comisaría a las 6 de la mañana. Sale detenido a las 11. El juez decide prisión provisional sin fianza. La razón es clara: riesgo de fuga. Alves tiene pasaporte brasileño. Tiene dinero. Tiene conexiones en 3 continentes. Y acaba de cambiar su versión por segunda vez en 9 días.
porque en esa declaración ante el juez, Alves ya no dice que no conoció a la joven. Ahora admite que estuvo con ella en el baño, pero insiste en que fue consensuado, que ella accedió, que no hubo violencia. Es un giro de 180 grados en su defensa. Y la pregunta que se instala en la opinión pública es inmediata. Si fue consensuado, ¿por qué mentiste la primera vez? ¿Por qué negaste conocerla si no había nada que ocultar? Si quieres saber cómo este caso reescribe las reglas del escrutinio público y qué otros íconos han enfrentado caídas igual de brutales, suscríbete ahora, porque en este canal destripamos las historias que otros apenas rozan. La prisión de Brians. 2 está a 30 kilómetros de Barcelona. Módulo para presos preventivos. Alves comparte espacio con otros internos de alto perfil, un expresidente de la Generalitat, un exbanquero acusado de estafa, y él, el lateral derecho que jugó con Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo en diferentes etapas. La celda mide 6 metros cuadrados. Tiene una cama, un inodoro, un lavabo. No hay televisión. No hay privilegios. Durante los primeros meses, Alves recibe visitas limitadas. Su esposa, Joana Sanz, modelo española con quien lleva casado desde 2017, aparece las primeras semanas. Las fotos de ella entrando y saliendo de Brians 2 se vuelven portada diaria. Pero algo empieza a quebrarse. Mientras Alves está encerrado, la investigación sigue avanzando. Los resultados forenses llegan. Se confirman restos de ADN. Se confirman lesiones consistentes con el relato de la víctima. Se recuperan mensajes de texto que la joven envió a amigas esa misma madrugada, describiendo lo ocurrido. Los empleados de Sutton ratifican sus testimonios en declaraciones ampliadas. Uno de los guardias de seguridad describe cómo vio a la joven salir del baño y dirigirse directamente a la salida, evitando la zona donde estaba Alves. Otro empleado recuerda que ella pidió ayuda para localizar a sus amigas porque quería irse de inmediato. Y entonces Alves vuelve a cambiar su versión. Esta vez en una carta escrita desde prisión. Ahora dice que sí hubo contacto sexual, pero que ella tomó la iniciativa. Que fue ella quien lo buscó. Que él no forzó nada porque no tuvo que hacerlo. Es la tercera versión en menos de 2 meses. Primera, no la conozco. Segunda, estuvimos juntos pero fue consensuado. Tercera, ella me buscó a mí. Cada cambio destruye más su credibilidad. Cada nuevo relato parece una improvisación desesperada frente a pruebas que no puede negar. La defensa de Alves intenta otras estrategias. Contratan a Cristóbal Martel, uno de los abogados penalistas más conocidos de España. Martel presenta recursos para conseguir la libertad provisional. Argumenta que Alves no es un riesgo de fuga, que tiene arraigo en España, que está dispuesto a entregar su pasaporte, que puede pagar una fianza millonaria. El juez rechaza todo. 1 vez, 2 veces, 3 veces. La decisión es siempre la misma. Las contradicciones en sus declaraciones y la gravedad de los hechos hacen imposible cualquier tipo de excarcelación. Pero hay otra capa en esta historia que explica por qué Alves llega a esa noche del 30 de diciembre en ese estado mental. Y tiene que ver con dinero, con decisiones y con señales que nadie quiso ver a tiempo. En 2022, Dani Alves ya no es la estrella intocable que fue entre 2008 y 2017. Su segundo paso por el Barcelona termina mal. El club no le renueva. Tiene 39 años. Las ofertas europeas se agotan. Ficha por los Pumas de la UNAM en México. Un contrato que le da $1 millón al año, lejos de los 8 o 10 millones que ganaba en su mejor momento. Pero el problema no es solo la caída deportiva. Es que Alves nunca ajustó su estilo de vida a su nueva realidad económica. Durante años, Alves fue el ejemplo perfecto del futbolista que gana fortunas y las gasta al mismo ritmo. Propiedades en Barcelona,
São Paulo, París, inversiones en negocios que nunca despegaron, una marca de ropa que fracasó, fiestas constantes, coches de lujo, viajes privados y divorcios. Alves se separó de su primera esposa, Dinora Santana, en 2011 después de casi 10 años juntos. Ese divorcio le costó una fortuna en acuerdos económicos. Luego se casó con Joana Sanz, 23 años menor que él, una relación que desde el principio estuvo marcada por rumores de infidelidades y escándalos mediáticos. En 2019, Alves fue acusado por su exesposa de no pagar la pensión alimenticia de sus 2 hijos. Dinora presentó una demanda en Brasil, señalando que Alves debía meses de pagos y que sus hijos estaban en una situación precaria, mientras él publicaba fotos en yates y restaurantes de lujo. El caso se resolvió fuera de los tribunales, pero dejó una imagen clara. Un hombre que priorizaba la apariencia de éxito sobre las responsabilidades reales. Los negocios fallidos de Alves revelan un patrón de decisiones impulsivas sin análisis. En 2014 invirtió cerca de 2 millones de euros en una marca de ropa urbana llamada Good Crazy. La idea era competir con marcas de futbolistas como Cristiano Ronaldo. Pero Alves no tenía equipo de diseño profesional. No tenía estrategia de distribución. No tenía más que su nombre. La marca quebró en 18 meses. Las pérdidas superaron los 3 millones de euros cuando se sumaron costos legales y deudas con proveedores. En 2017 intentó abrir una cadena de restaurantes brasileños en Barcelona. Invirtió 500.000 euros. El primer local cerró en 6 meses. El segundo nunca llegó a abrir. Cada fracaso lo hundía más en una espiral de deudas que compensaba con contratos deportivos cada vez menos lucrativos. Hay un detalle que pocos conocen sobre la economía de Alves en sus últimos años. En 2021, cuando regresó al Barcelona, no cobró salario los primeros 4 meses. El club estaba en quiebra técnica. No podía inscribirlo sin violar el tope salarial de la liga. Alves aceptó jugar gratis hasta enero de 2022, con la promesa de un contrato después. Cuando finalmente firmó, su sueldo era de 100.000 euros mensuales, una fracción de lo que ganaban jugadores con la mitad de sus títulos. Necesitaba ese dinero. Sus deudas en Brasil superaban el 1.000.000 de reales. Tenía embargos sobre 2 propiedades. Y seguía viviendo como si nada hubiera cambiado. Y hay 3 señales concretas que aparecieron antes de esa noche en Sutton y que nadie tomó en serio. La primera, en 2021, durante su regreso al Barcelona, varios compañeros del vestuario filtraron a la prensa que Alves tenía comportamientos erráticos. Llegaba tarde a entrenamientos. Faltaba a reuniones tácticas. Su nivel físico estaba lejos del estándar que exigía Xavi Hernández. Cuando el club decidió no renovarle, Alves montó un show mediático hablando de falta de respeto y traición. Pero internamente todos sabían que su profesionalismo estaba en declive. La segunda señal. En México, su rendimiento con Pumas fue desastroso. Jugó apenas 15 partidos en 6 meses. Los medios mexicanos reportaron problemas de disciplina. Llegadas tarde, ausencias injustificadas. Una desconexión total con el equipo. Pumas lo fichó como una apuesta mediática, no deportiva, y eso se notó. Alves ya no era el jugador que dominaba la banda derecha. Era una sombra que vivía de su nombre. En noviembre de 2022, un mes antes del incidente en Sutton, el entrenador de Pumas lo dejó fuera de la convocatoria para un partido clave. La explicación oficial fue una lesión menor. La realidad, filtrada después por fuentes internas, fue que Alves llegó a un entrenamiento en estado que levantó preocupaciones sobre su preparación profesional. La tercera señal, la más oscura. Existen versiones no confirmadas de incidentes previos en discotecas de Barcelona y París durante sus años en esas ciudades.
Nada que llegara a denuncia formal, pero rumores persistentes de comportamientos inapropiados con mujeres en zonas VIP. En 2015, durante su etapa en el Barcelona, circuló en medios brasileños un relato sin confirmar de una joven que describió una situación incómoda con Alves en una discoteca de la ciudad condal. No hubo seguimiento porque la joven no quiso identificarse públicamente. En 2018, durante su temporada en el Paris Saint-Germain, un blog de entretenimiento francés publicó testimonios anónimos de empleados de clubes nocturnos que describían a Alves como problemático en interacciones con mujeres. Ninguna de estas historias escaló porque era Dani Alves, porque tenía poder, porque los clubes protegían su imagen, hasta que dejó de tener ese escudo. El 30 de diciembre de 2022, Alves ya no tenía club que lo protegiera. No tenía sponsors que intervinieran. No tenía el aura de intocable que lo blindó durante años. Era solo un hombre de 40 años en una discoteca, tomando decisiones que iban a destruir todo lo que construyó. Y cuando la víctima presentó esa denuncia, no había red de seguridad que lo salvara. El juicio por violación sexual en España lleva un proceso largo. Desde el arresto en enero de 2023 hasta el inicio del juicio oral en febrero de 2024, Alves pasa 13 meses en prisión preventiva. Durante ese tiempo, su equipo legal cambia 2 veces. Martel renuncia citando diferencias estratégicas. Entra Inés Guardiola, abogada especializada en casos mediáticos. Después llega otra rotación. Cada cambio de abogado refleja una cosa. No hay defensa coherente porque no hay versión sostenible. En junio de 2023, Alves hace su cuarto cambio de relato. En una entrevista desde prisión, autorizada por el juez, bajo estrictas condiciones, admite que hubo penetración, pero insiste en que fue consensuada. Ahora dice que estaba muy borracho, que no recuerda detalles, que pudo haber malinterpretado señales. Esta versión contradice las 3 anteriores y, peor aún, introduce el alcohol como factor, algo que la Fiscalía va a usar para argumentar que su capacidad de evaluar consentimiento estaba anulada y que, por lo tanto, cualquier acto sexual en ese estado es forzado. Los peritajes psicológicos ordenados por el tribunal pintan un perfil complejo. Alves muestra rasgos narcisistas, dificultad para aceptar responsabilidad, tendencia a modificar narrativas según conveniencia. Pero no hay diagnóstico de enfermedad mental que justifique incapacidad. Es, según los expertos, plenamente consciente de sus actos y sus consecuencias, lo que refuerza la tesis de la Fiscalía. Sabía lo que hacía y eligió hacerlo. Dentro de Bryans 2, la rutina de Alves es la de cualquier preso preventivo. Despierta a las 7 de la mañana. Desayuno de café con leche y pan. 2 horas de patio compartido con otros reclusos. Almuerzo a las 12. Talleres opcionales por la tarde donde Alves participa en clases de jardinería. Una ironía cruel para alguien que gastó cientos de miles de euros en paisajismo de sus mansiones. Cena a las 7. Luces apagadas a las 11. Los fines de semana puede recibir visitas. Al principio, Johanna Sanz viene cada sábado. Las conversaciones son tensas. Ella enfrenta acoso en redes sociales. Recibe amenazas. La acusan de ser cómplice, de saberlo todo, de protegerlo. En mayo de 2023, Johanna deja de aparecer. En septiembre, anuncia la separación. Mientras tanto, fuera de prisión, la vida de Alves se desintegra. Los sponsors que durante años pagaron millones por asociar su imagen a éxito y alegría se esfuman. Nike cancela el contrato que le daba 500.000 euros anuales. Marcas brasileñas como Guaraná Antártica y Banco do Brasil retiran todo material publicitario donde aparece. En México, Pumas rescinde el vínculo laboral sin pagar el resto del año.
Alves pasa de ganar $1 millón anuales a cero ingresos. Sus propiedades empiezan a aparecer en listados de venta. Un apartamento de lujo en Gavamar, Barcelona, valorado en €1.200.000. Una casa en Sao Paulo que intenta vender por €800.000, pero no encuentra comprador. Necesita liquidez para pagar honorarios legales que ya superan el €1.000.000. Su padre, Domingos Alves, un exjugador de fútbol que trabajó como albañil durante años, hipoteca su casa en Juazeiro, Brasil, para ayudar al hijo. La familia entera se moviliza para conseguir dinero. Y entonces llega el juicio. Febrero de 2024. La audiencia de Barcelona. 3 jueces. Un jurado popular no participa porque en España, para delitos sexuales, son los jueces profesionales quienes deciden. La víctima declara detrás de un biombo. No quiere ver a Alves. Su testimonio dura 4 horas. Describe cada segundo de esa madrugada, cómo Alves la abordó en la zona VIP, cómo le insistió para que lo acompañara al baño, cómo ella inicialmente pensó que era para hablar, cómo todo cambió cuando él cerró la puerta. Los detalles son brutales. Ella dice que intentó salir, que él bloqueó la salida, que la empujó contra el lavabo, que ignoró cuando ella dijo que no, que usó fuerza física para inmovilizarla, que después, cuando terminó, le dijo que no contara nada, que nadie le iba a creer, que él era Dani Alves y ella solo una chica en una discoteca. Esas palabras, nadie te va a creer, resuenan en la sala, porque durante meses, parte de la opinión pública hizo exactamente eso: dudar de ella, atacarla, exponerla. El abogado de Alves intenta desacreditar el testimonio. Pregunta por qué no gritó. Pregunta por qué no salió corriendo inmediatamente. Pregunta por qué esperó 2 días para denunciar. Son las preguntas clásicas en casos de violación, las que trasladan la responsabilidad a la víctima. Pero la fiscalía responde con contundencia. La evidencia forense confirma trauma. Los testigos confirman alteración emocional. Y las cámaras confirman la secuencia temporal exacta. Uno de los testimonios más devastadores viene de una amiga de la víctima que estaba en Sutton esa noche. Describe cómo la vio completamente cambiada al reencontrarse con ella después del incidente. Dice que no podía dejar de temblar, que repetía que quería irse a casa, que en el taxi de regreso no habló, solo lloraba. Ese testimonio destruye cualquier narrativa de que la víctima inventó la historia días después para obtener dinero. El trauma fue inmediato y observable por múltiples testigos. Alves declara al final del juicio. Es su oportunidad de convencer. Y ofrece una quinta versión. Ahora dice que sí hubo relación sexual, que fue consensuada, pero que entiende que ella pudo sentirse presionada por su fama. Que pide perdón si malinterpretó la situación, que nunca tuvo intención de hacer daño. Es un intento de posicionarse en un gris moral donde la culpa se diluye, pero los jueces no compran esa narrativa. Durante su declaración, Alves llora. Es la primera vez que muestra emoción pública desde el arresto. Dice que ha perdido todo, que sus hijos lo odian, que su reputación está destruida, que solo quiere pagar su deuda con la sociedad y reconstruir. Pero la fiscalía señala que Alves nunca mencionó a la víctima en esa lista de pérdidas. Nunca expresó remordimiento genuino hacia ella, solo hacia sí mismo. El 22 de febrero de 2024 llega la sentencia. 4 años y 6 meses de prisión. 5 años de libertad vigilada al cumplir condena. Orden de alejamiento de 150 metros de la víctima durante 9 años. Indemnización de 150.000 euros. La sala de prensa del tribunal se llena de periodistas de medio mundo. Brasil, España, Francia, Inglaterra. Todos esperan la reacción de Alves. No hay cámaras dentro, pero los cronistas describen que se queda inmóvil.
No llora, no grita, solo mira al vacío. La defensa anuncia apelación inmediata, pero también presenta una solicitud de libertad provisional, bajo fianza, mientras se resuelve el recurso. Esta vez el argumento cambia. Ya no dicen que es inocente, dicen que ha cumplido más de 1 año de prisión preventiva, que eso debe contar como atenuante, que puede pagar una fianza suficiente para garantizar su presencia. El tribunal pide 1 millón de euros. La familia de Alves, liderada por su padre, vende propiedades en Brasil. Consiguen el dinero. El 25 de marzo de 2024, Alves sale de Brians 2 con una pulsera electrónica en el tobillo. La salida genera indignación. Colectivos feministas se manifiestan frente al tribunal. Argumentan que 1 millón de euros no debería comprar libertad, que el mensaje es claro. Si tienes dinero, las reglas cambian. La respuesta judicial es técnica. La libertad provisional es un derecho. Mientras hay apelación pendiente, siempre que se garantice comparecencia. Pero el daño reputacional al sistema es profundo. Y el daño a Alves también, porque salir de prisión no significa volver a la vida anterior. Alves tiene prohibido salir de España. Debe presentarse en el juzgado cada semana. No puede acercarse a la víctima ni a su familia. No puede hablar del caso en público. Y deportivamente está acabado. Ningún club en el mundo va a ficharlo. Ninguna liga va a arriesgarse al escándalo. A los 41 años, su carrera terminó en esa madrugada del 30 de diciembre de 2022. Los primeros días de libertad provisional, Alves se refugia en una casa alquilada en las afueras de Barcelona. No sale, no habla con prensa, vive con la pulsera electrónica que monitorea cada movimiento. Sus antiguos compañeros de Pumas hacen declaraciones distanciándose. Andrés Lilini, quien fue su entrenador, dice en una entrevista: "Fue un error traerlo. No solo por lo que pasó después, sino porque desde el primer día supimos que no estaba en condiciones". Es una admisión tardía que confirma lo que todos sabían. Alves ya era una bomba de tiempo antes de esa noche en Sutton. En Brasil, su país natal, la división es brutal. Parte de la opinión pública lo defiende. Argumentan que es una estrella destruida por Europa, que el sistema judicial español tiene prejuicios, que ella buscaba dinero. Son argumentos que ignoran pruebas, testimonios, sentencia. Del otro lado, sectores progresistas brasileños lo señalan como símbolo de impunidad deportiva, de una cultura machista que protegió durante décadas a hombres poderosos. El debate se vuelve político, ideológico, y la verdad de lo que ocurrió en ese baño queda sepultada bajo capas de narrativas. En las calles de Juazeiro, su ciudad natal en el estado de Bahía, la reacción es mixta. Hay quienes queman camisetas con su nombre. Otros defienden que merece una segunda oportunidad. El mural gigante de Alves que decoraba una cancha pública es vandalizado con la palabra violador en spray rojo. La municipalidad decide cubrirlo con pintura gris en lugar de repararlo. Es un borrado literal del ídolo local que prometió llevar orgullo a una región pobre del nordeste brasileño. ¿Fue la sentencia justa? 4 años y medio son suficientes o excesivos para un crimen de esta naturaleza. Deja tu respuesta en los comentarios, pero argumenta, porque este es el espacio donde las opiniones fáciles se estrellan contra la complejidad del caso. El legado de Dani Alves es ahora un campo minado. 46 títulos, 8 ligas españolas, 3 Champions League, 2 Copas América, 2 Copas Confederaciones, una medalla olímpica. Es objetivamente uno de los futbolistas más ganadores de la historia. Pero ¿cómo se recuerda a alguien así? ¿Se borra su contribución deportiva? ¿Se mantiene separada de sus crímenes? No hay respuesta única. El Barcelona retiró todas las imágenes de Alves de su museo oficial.
En las secciones dedicadas a las Champions League que ganó, su rostro fue pixelado o recortado de las fotos grupales. La tienda del club dejó de vender camisetas con su nombre. En el documental oficial del club sobre la era de Guardiola, las escenas donde Alves aparece fueron editadas o minimizadas. Es un borrado sistemático, una sentencia paralela que ejecuta el club sin juicio propio. En el Camp Nou, donde jugó más de 300 partidos, ya no existe rastro visible de su paso. Es como si nunca hubiera existido. Pero en la selección de Brasil, la situación es más compleja. Alves es parte de momentos históricos. La Copa América de 2019, donde fue capitán y levantó el trofeo. Los Juegos Olímpicos de 2021 en Tokio, donde Brasil ganó el oro que persiguió durante décadas. No se puede contar esa historia sin él. Entonces la Confederación Brasileña de Fútbol toma una decisión salomónica. Mantiene su nombre en los registros oficiales, pero elimina cualquier celebración o homenaje futuro. Existe en los libros, no en la memoria activa. Sus compañeros de vestuario, los que compartieron títulos con él, enfrentan un dilema moral. Algunos, como Xavi Hernández, se niegan a hablar del tema. Otros, como Gerard Piqué, hacen declaraciones breves. Es una tragedia para todos los involucrados, especialmente para la víctima. Neymar, su amigo cercano durante años, publica y luego borra un mensaje de apoyo en redes sociales después de la condena. La presión pública lo obliga a retractarse. Messi nunca habla del caso. Simplemente borra a Alves de su lista de seguidos en Instagram. Ese silencio de Messi, el compañero con quien ganó 3 Champions, dice más que cualquier declaración. Es un exilio silencioso pero definitivo. Hay un dato que resume la magnitud de la caída. En 2022, antes del incidente, Alves tenía 25 millones de seguidores en Instagram. En 2024, después de la sentencia, tiene 12 millones. Perdió más de la mitad. Y de los que quedan, una parte significativa son cuentas que lo siguen solo para insultarlo en cada publicación. Su última foto, subida días antes de su arresto, muestra a Alves sonriendo en un entrenamiento de Pumas. Los comentarios son un campo de batalla entre defensores y acusadores. El último post tiene más de 100,000 comentarios, la mayoría exigiendo que borre su cuenta. Y luego está la pregunta, que no tiene respuesta todavía. ¿Qué pasa cuando termina su condena? Si cumple los 4 años y medio completos, Alves saldrá de prisión a los 46 años. ¿Qué hace un exfutbolista condenado por violación con el resto de su vida? No puede entrenar en Europa. No puede trabajar en medios sin generar boicots. No puede volver a Brasil sin enfrentar el escrutinio permanente. Existe la posibilidad de que intente reinventarse en algún país sin extradición, en alguna liga menor donde el escándalo no llegó, pero esa vida es un exilio permanente. Sus hijos, 2 con Dinora Santana, tienen ahora que cargar con un apellido que pasó de ser sinónimo de gloria a sinónimo de vergüenza. En Brasil, donde el fútbol es religión, eso significa algo. Significa bullying escolar. Significa miradas. Significa que cada vez que alguien busque Dani Alves en internet, lo primero que aparece no son sus champions, sino su condena. El hijo mayor, Daniel, de 13 años, cerró todas sus redes sociales después de recibir amenazas en su escuela de São Paulo. La hija menor, Victoria, de 11, tuvo que cambiar de colegio 2 veces porque otros padres exigían que no compartiera aula con sus hijos. La víctima, cuya identidad se mantiene protegida por ley, enfrenta su propio infierno. Recibió amenazas de muerte durante meses. Tuvo que cambiar de residencia, cerrar redes sociales, vivir con escolta policial temporal, la indemnización de 150,000 euros que debería pagarle Alves. Aún no se ha ejecutado completamente porque los activos de Alves están en procesos legales complejos que involucran deudas en 3 países.
Ella ganó el caso judicial, pero perdió años de su vida a una exposición que nunca pidió. Según fuentes cercanas al caso, tuvo que abandonar Barcelona. Se mudó a otra ciudad española. Cambió de trabajo. Cortó contacto con amistades que la juzgaron por denunciar. Su vida, como la de Alves, nunca será la misma. Pero ella no eligió esta destrucción. Él sí. Y aquí está la paradoja final de esta historia. Dani Alves tuvo todo. Tuvo talento. Tuvo suerte de jugar en el mejor Barcelona de la historia. Tuvo la plataforma para ser recordado como leyenda. Y tiró todo eso por decisiones que tomó en una sola noche. Porque esto no fue un error aislado. Fue el punto final de una trayectoria de malas decisiones, de señales ignoradas, de privilegios que le hicieron creer que las reglas no aplicaban para él. ¿Se merece una segunda oportunidad después de cumplir su condena? ¿O hay crímenes que cierran puertas para siempre? No hay consenso. Lo que sí hay es una víctima que nunca va a recuperar lo que perdió esa madrugada. Y un sistema que por una vez no dejó que el dinero y la fama escribieran el final de la historia. El caso está cerrado en primera instancia, pero la apelación puede tardar años. Mientras tanto, Alves vive en un limbo. No está en prisión, pero tampoco es libre. No puede trabajar, pero debe pagar deudas. No puede hablar, pero su silencio es interpretado como culpa. Y cada día que pasa el relato sobre quién fue Dani Alves se reescribe un poco más. Hay una escena que resume todo. En abril de 2024, un mes después de su salida de prisión, alguien graba a Alves en un supermercado de Barcelona. Lleva gorra, gafas de sol, intenta pasar desapercibido, pero lo reconocen. Un grupo de jóvenes empieza a gritarle: violador, vergüenza, basura. Alves no responde. Baja la cabeza, paga rápido, sale corriendo. El video se vuelve viral. Tiene 5 millones de reproducciones en 24 horas. Los comentarios se dividen entre quienes celebran la humillación pública y quienes la critican como linchamiento mediático. Pero todos coinciden en algo. Ese hombre del supermercado, encogido, huyendo, no se parece en nada al lateral que levantó 3 Champions League. Es otra persona. O quizás siempre fue esa persona y nadie quiso verlo. 46 títulos, 3 Champions y una decisión que destruyó todo. Esa es la matemática brutal de una caída que no tiene comparación en la historia del deporte moderno. Porque otros cayeron por dopaje, por corrupción, por violencia en el campo. Pero esto es diferente. Esto es la destrucción total de un legado por un crimen que no tiene justificación, que no tiene atenuantes, que no tiene vuelta atrás. La última vez que Alves tocó un balón profesionalmente fue el 6 de noviembre de 2022. Un partido de Liga Mexicana contra Querétaro. Pumas perdió 2-0. Alves jugó mal. Fue sustituido al minuto 60. Cuando salió, algunos aficionados lo abuchearon. No lo sabían entonces, pero estaban presenciando el final de una carrera de 20 años. 54 días después, esa carrera ya no terminaría en un estadio con aplausos. Terminaría en una celda de Brians 2 con el eco de una sentencia que resonará para siempre. Este contenido fue elaborado con información de registro público y fuentes verificadas. Si identificas algún error, puedes reportarlo en los comentarios. Y ese fue el último aplauso.